el Poder Ejecutivo para que se debata en diputados la ley ómnibus. Y quería una primera mirada de los tres sobre el tema. Hay varias modificaciones, las vamos a ir repasando, pero quería una primera mirada tuya, Hernán, sobre las negociaciones en el Congreso, lo que el gobierno cedió, lo que diputados está dispuesto a hacer y una foto política de este momento. Bueno, antes que nada que hay un gran avance. Segundo, a mí no me gusta pensar en términos de que cedió el gobierno. Nosotros del bloque del PRO hacemos un apoyo responsable, siempre decimos apoyo responsable, por lo tanto proponemos mejoras, pero no lo pensamos en términos de ceder, pensamos en la orientación general de la ley y del decreto de necesidad de urgencia, nos resultaba muy positivo. Ahora, ¿se podían hacer mejoras? Sí. Y en ese sentido nos movimos, entonces es apoyo responsable. Bien. Se han cambiado o mejorado, como te decía antes, más de 100 artículos. Sí. Se ha tomado en cuenta muchas de nuestras propuestas. Se seguirá hablando en las próximas 48 horas, pero la verdad que los resultados son altamente satisfactorios, siempre bajo la misma filosofía. La Argentina, siempre lo dijimos, necesitaba un cambio. Necesita un cambio profundo, un cambio veloz y un cambio nítido. No alcanza solamente con un cambio económico, ese cambio no puede ser lento y a su vez tiene que remover todas las estructuras de la sociedad al mismo tiempo que la gente se va dando cuenta de las bondades. Ahora, es evidente. Y al mismo tiempo, perdón Hernán, porque venimos de una entrevista con el ministro Waldo Wolf, y al mismo tiempo tiene que dar una batalla cultural en varios órdenes, ¿no? En la justicia, por supuesto. Bueno, en un montón de creencias que han llevado a la Argentina al lugar en el que está. Es como una lucha, una batalla en dos bandas, ¿no? Por un lado, el tema del Congreso, pero por otro lado, también, bueno, parte de esta Argentina corporativa que presenta batalla en la calle, por ejemplo. Por eso te digo un cambio profundo, que tiene que remover las estructuras de la decadencia. Yo te pongo un ejemplo, que se menciona poco, por eso te lo voy a poner. La verdad que el decreto de necesidad de urgencia derogó la ley de alquileres y inmediatamente empieza a haber más oferta en la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades más. Entonces, cuando vas a un modelo más liberal, menos intervencionista del Estado, hay cosas que empiezan a responder. Ahora, yo soy un iluso, te diría que todo va a responder rápido. No todo va a responder rápido, pero esas pequeñas cuestiones las tenemos que mostrar para demostrar que no es un debate de la política sobre sí misma, sino es un debate de las condiciones de vida de la gente. Me parece que la idea de regular, la idea de aflojar con la burocracia, en el tema cultural es muy importante el consenso que se llegó, porque, te digo francamente, hemos trabajado muchísimo con el gobierno en esa dirección. Decir, señores, lo que en un momento de, como dice el presidente Milei, que no hay plata, cada peso que ponemos los argentinos, en un momento, insisto, que no hay plata, tiene que llegar a los artistas, no puede quedar enredado en la burocracia. Entonces, cada instituto va a tener un tope para el gasto salarial y el gasto en burocracia y el gasto y los gastos fijos. Con la diputada Judice que está ahí presente, presentamos también, lo tomaron muy bien, disolver algunos organismos que vos conocés muy bien, porque has sido también víctima de ellos, que no sirven para nada, que gastan plata. Me refiero, por ejemplo, a la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, que desarrolló un programa Nodio. ¿Puede ser que los argentinos financiemos censores? Financiamos censores. Entonces vos decís, en estas mejoras que le proponemos al gobierno, es eliminar algunos organismos completos que realmente no sirven para nada. Silvana Judice, que conoce muy bien a ENACOM, sugirió disolver el FOMECA, que es un fondo que el 80% de su destino es organizaciones vinculadas a Juan Grabois. Entonces, sí, claro. Silvana, me gustaría... Esto es ir al, perdóname, al núcleo mismo del cambio. Porque uno no puede esperar que el cambio solamente te lo haga, llamémoslo la inflación, como muchas veces dice, que licúa los gastos. Al mismo tiempo, lo que hace es cambiar las bases mismas de un Estado que avanzó por sobre todo. Entonces, en estas propuestas concretas nos hemos concentrado. Bien, Silvana,
Buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Bueno, en línea un poco con lo que está diciendo Hernán y esto de eliminar, burocracia que realmente no sirve para nada, porque por un lado está eso y por otro lado se instaló también el debate en la cultura. Estuvo Adrián Suar haciendo declaraciones en el sentido de que no concebía hablar de la cultura solo en términos económicos. Hay un video que han grabado actores que me gustaría que después lo escuchemos, no ahora, en un ratito, sobre el tema, de revisar algunos artículos de la cultura, pero quería una reflexión sobre lo que acababa de decir Hernán. Mira, Laura, no puedo abordar este tema en esta coyuntura sin decir que lo de UMA nos ha pegado muy profundo durante todo el día. ¿Y por qué lo relaciono? Porque parece que en la Argentina hay como vacas sagradas de las que no se puede hablar, de las que nadie puede hacer una propuesta distinta y superadora y que tenemos que conformarnos con el status quo. Entonces parecería que porque no se puede hablar de la baja de la edad de la inimputabilidad, nos tenemos que acostumbrar a que todos los días maten una UMA, una Morena en el conurbano, y que entonces la conferencia de prensa de hoy de los dos funcionarios mostraba la diferencia y decía la provincia, Kicillof, el kirchnerismo, no quiere hablar del tema de la baja o del nuevo régimen de penal juvenil. ¿Y por qué? Bueno, con esto de la cultura es lo mismo, con lo del paro del 24 es lo mismo, no se quiere hablar de los cambios que generaría una reforma profunda del régimen de trabajo para que haya más empleo en blanco, porque tenemos 50% de pobreza y porque tenemos niveles de asalariados pobres como nunca antes. Sin embargo, esas vacas sagradas de las corporaciones como el sindicalismo que prefiere marchar para defender sus privilegios y no cambiar eso, y lo mismo, y perdóname lo largo de la apertura, pero lo mismo sucede con esto de la cultura. ¿Y cómo conectas una cosa con otra? Porque también es el status quo, Laura. Entonces, es preferible no tocar nada. No toquemos a las gestoras de derechos, sabiendo que hay un montón de organizaciones gestoras de derechos. Esto tiene que ver con SADAIC, SAGAI, Argentores y demás, que hacen un buen trabajo de representación de los derechos de autor. Pero también es cierto que inmovilizan gran parte de la misma actividad, porque la mayor parte de esos recursos termina en la burocracia de esas organizaciones. Lo mismo con el INCA, lo mismo con el Fondo Nacional de las Artes, lo mismo con el Instituto del Teatro. ¿Cómo sería? Me gustaría escuchar, porque hay varios actores que se han sumado, está Darín, Griselda Siciliani, una lista larga. Oreiro. ¿Cómo? Natalia Oreiro también. Natalia Oreiro. Sí. ¿Tenemos para mirar ese video? A ver, lo vemos. Señores legisladores, SAGAI protege los derechos intelectuales de miles de artistas. SAGAI no recibe ningún tipo de aporte económico del Estado. La acción social que hace SAGAI acompaña y protege a miles de socias y socios. ¿Por qué destruir algo que funcionaba? El mundo nos reconoce por nuestro cine, por nuestro teatro y por nuestra música. Nuestra industria cultural es superavitaria. Señores legisladores, les pedimos que retiren del proyecto el artículo 350 del capítulo 2 y el capítulo 3 referido a cultura. No son privilegios, son derechos. Perfecto, Laura. Sí, no, de eso estábamos hablando. No son privilegios, son derechos, pero derechos ¿de quiénes? Derechos de los artistas, derechos de, poder trabajar, derechos de los espectadores, de poder disfrutar de ese producto artístico, también derecho del país. Nuestro país es realmente importante en talento y en cine en todo el mundo. Hemos ganado premios internacionales, somos reconocidos. Ahora, ¿qué pasa cuando vos abordás este tema? Te das cuenta que entre el 70 y 80% de la inversión, supuestamente, que hace el Estado en estas áreas, como por ejemplo el INCA, termina para pagar sueldos o para pagar burocracia. Entonces, cuando abordamos este tema, genera una reacción que te dicen, eliminen de la ley este tema. Bueno, con Hernán Lombardi y con diputados de otros bloques también hemos conversado mucho para llegar a este consenso, que fue en un momento de crisis, porque no estamos hablando de un momento normal de la Argentina, en un momento de crisis, donde estamos hablando del atraso de los saberes jubilatorios, de los sueldos de los trabajadores, los docentes, los médicos, el sistema de salud, que no alcanza el Estado a cubrir las necesidades que se generan por esta inflación desmedida que nos dejó el plan Platita de Massa. Entonces, ¿qué hacemos en una crisis? ¿Desfinanciamos?
a los sectores más vulnerables o pensamos sinceramente en cómo hacer optimizar estos recursos que se dan y que son millones? Mira, Laura, para decirte una cifra. A ver. El Inca por año tiene más o menos 11.000 millones de pesos destinados, 70-80% en burocracia. Producciones, y ahí está el esfuerzo del sector privado también, en poder generar talento y exportar aún por estas condiciones. Perdón, Silvana, la modificación que se hizo hoy se dio un poco, se fue para atrás con esto. No, pero por eso te vuelvo a decir, la inteligencia y lo importante de este diálogo que sucedió entre el gobierno, el PRO y el resto de los bloques que quieren conversar para sacar adelante la ley, fue para generar un nuevo esquema donde el que pague el recorte sea la burocracia, no ni los actores, ni los derechos, ni el cine, ni la producción, ni lo audiovisual. Y como decía Hernán Lombardi, recortando en aquellos lugares que no tienen ninguna razón de ser, como por ejemplo en la Defensoría del Público, que para este año 2024 tenía proyectado 2.400 millones de pesos. O en los fondos del FOMECA, y déjame acá hacerte un paréntesis porque esto sé que va a generar y está generando discusiones de distinto tipo. Tanto el FOMECA como la Defensoría del Público... Explica qué es el FOMECA. Fondo para Medios Comunitarios de Frontera y de Pueblos Originarios. Bien. Esa es una figura que establece la Ley de Medios en el artículo 97, le genera el 10% de lo que el ENACOM recauda de la televisión, la radio de todo el país, el sector privado, como impuesto, lo destina al Inca, a RTA, al Instituto del Teatro y en este caso a la Defensoría del Público y en este caso al Fondo FOMECA. Estos fondos, durante estos últimos 3 años, tuvo una aprobación por actas de directorio de 2.052 millones de pesos. Ese dinero, cuando la ley de medios, ¿te acordás en el 2009 cuando se discutía de esto, la pluralidad de voces? Bueno, realmente vos decís, bueno, un fondo para medios sin fines de lucro que fomenten la pluralidad, uno puede estar de acuerdo en la medida en que no sea arbitraria esa distribución. Lo mismo que con la publicidad oficial. ¿Qué pasó durante estos años? Bueno, esos fondos se incrementaron y además de incrementarse, se distribuyeron discrecionalmente. Claro. Y ahí pongo una mirada. ¿Por qué? Porque desde el 2009 hasta ahora, algunos medios comunitarios que en aquel momento eran radios sin fines de lucro, medios militantes. Y eran, digamos, bastante plurales, que apoyaban la ley de medios, pero que tenían una producción interesante, dejaron de recibir recursos para ver las planillas ahora de los recursos mayoritarios, se los llevaron asociaciones, ONGs vinculadas al MTL, al kirchnerismo, a centros culturales de extranjeros, a muchas de las comunidades mapuches que después terminaron tomando tierras en el sur de la Patagonia, vinculadas. Lo que pasa es que Silvana, esto se vende como, por eso el tema de la batalla cultural, como que, bueno, al gobierno no le interesa la cultura, ¿no? No, pero al contrario, entonces, Laura, al contrario. Bueno, todo lo que fue la comida con Mirta Legrand, había varios actores que decían, bueno, pero la cultura es importante, no existe un país donde no le importe la cultura, pero no estamos discutiendo de esto. No estamos hablando de eso, y déjame cerrar, ya te dejo, Hernán. A ver, dale un cierre un poco más cortito. Sí, al Silvana. Contrario de esto, de lo que estamos diciendo de la cultura, para preservar la cultura, para fomentar la producción nacional, tenemos que generar un sinceramiento de todo el sistema. Y el sistema tenía grandes fallas. Estas son grandes fallas que después, si querés, ampliamos, pero hubo hasta casos de corrupción denunciados y ahora vigentes esas causas por la distribución de estos fondos. Hernán. Mira, yo fui ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con el jefe de gobierno Mauricio Macri, los 8 años de Mauricio. Reabrimos el Teatro Colón, abrimos la Usina de las Artes, abrimos el Anfiteatro de Parque Centenario, el Teatro 25 de Mayo, refuncionalizamos el Teatro San Martín, compramos la manzana de Liniers con el Instituto Histórico incluido. Nunca una revolución cultural tan potente que esos 8 años. Primero porque teníamos el apoyo, obviamente, del jefe de gobierno, pero además porque fomentar la creatividad es parte de lo que somos. La cultura es lo primero que nos... A ver, Hernán, pero a mí lo que me sorprendió fue que a este video o esta protesta se han sumado actores que uno no los asocia con el kirchnerismo, ¿no? Por lo menos. Pero acá se está hablando, yo recién escuchaba el video, se está hablando de otra cosa, que es la sociedad, las organizaciones de gestión intelectual, las organizaciones de gestión de derechos.
concretamente era SAGAI. Y a mí me parece que son muy importantes en el mundo las organizaciones que gestionan derechos. Ahora, ¿cuál es el problema de desregularlas y que haya otra más? Sí. En realidad, por ejemplo, respecto a la música, en Brasil hay 5, en Argentina está Sodaic solo. Entonces, eso genera algunos mecanismos que hacen que el sistema funcione mejor. Por supuesto que hay que defender los derechos intelectuales como que están regidos en 11.723. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es, ¿podemos mejorar o no podemos mejorar? O son todos, como decía muy bien Silvana, vacas sagradas que son intocables. Yo lo afirmo, el Inca funciona muy mal, nadie quiere disolverlo, pero funciona muy mal. Entonces, cuando uno, y ahí está una sana discusión que se dio, me parece, en este periodo, algunos decíamos, bueno, quizás para ir a remover profundamente las estructuras del Inca se necesita más tiempo, hay poco tiempo ahora. Sí. Y hay otra posición igualmente respetable que decir, bueno, pero avancemos cuanto podamos, porque lo que no se transforma rápido no se transforma más. Bueno, así es. Bueno, creo que el gobierno de Macri da cuenta de eso, ¿no? Bueno, quiero incorporarla a María Eugenia. Termino, cambio profundo, sí, rápido y nítido. Y tiene que ser profundo y rápido. María Eugenia Talerico, cambio profundo y rápido. Bueno, a ver, parecería que nos estamos enredando en lo que es algo muy simple, ¿no? Néstor Kirchner subió el producto bruto de consumir 25 puntos del producto en entes estatales, pasamos al 45% de entes estatales. Y tenés en un montón de lugares esto que está generando discusiones, donde nada funciona porque ha sido absolutamente colonizado por militantes, por personas que no están cumpliendo sus funciones y que obviamente generan estos gastos administrativos, porque hay todo un tema también con obras sociales, en todos los lugares hay una caja monumental que se va a tocar a través de esta ley, que por suerte lo que ha generado para mí es, ha removido unos hormigueros que nos permiten a todos mirar la Argentina corporativa en muchísimos sentidos. Y además lo podemos ver también en los debates en el Congreso, ¿no? En las redes sociales. Y si se transparentaran más, es más, porque ahora que el biodiesel, que el tabaco, que no se toca Tierra del Fuego, que qué está pasando, o sea, en cada lugar se está discutiendo un privilegio y por eso sería buenísimo que no los lobbies, que no resientan los lobbies, la idea original de Milei, obviamente que es con una motosierra arrancar con una Argentina, porque el apoyo de los jóvenes con Teresa y Pablo Moyano, ¿no? Que digo, no tiene 2 meses este gobierno, y están haciendo una semejante movilización, parando un país que lo único que necesita es trabajar. ¿Qué hacía cuando estaba Sergio Massa dilapidando a la Argentina entera? Porque estamos sufriendo las consecuencias. Festejaba, y controlaba precios, porque era el patotero que iba a controlar los precios que no se podían controlar porque la economía real necesitaba que los precios suban. ¿Dónde estuvieron estos señores hace estos 4 años, cuando la Argentina se hundía en la peor de las desgracias de donde hoy nos están tratando de sacar? Los jóvenes que apoyan a Javier Milei están hartos de esta clase sindical que necesita de nuevo, ¿sabes cuál ley? La ley Mucci, que creo que en algún artículo tuyo, hay que cortarles la ley de el democratización poder sindical. Obviamente, porque ellos quedan y los políticos se van. Y los trabajadores se empobrecen. Ellos quedan apretando a la gente, apretando a los empresarios. Entonces vos vas a dictar esta ley. Son el poder permanente, ¿no? La casta sindical son uno de los realmente el poder intocado de la Argentina. Yo una vez escribí un artículo que tenía que ver con eso. Los verdaderos intocables son ellos. Sí, sí. Son y el ese poder, es el problema, realmente, ¿no? porque vos vas a acomodar la economía y el poder sindical sigue. Entonces, de las batallas que hay que dar en la Argentina para las transformaciones profundas y urgentes, no estamos hablando solamente de lo económico, que la gente va a tener que aguantar mucho este año, porque ya lo dijo el presidente, pero aguantemos en la medida que veamos que se hacen las cosas de verdad y que no se retrocede cediendo a los intereses corporativos e incluso a la patota sindical. Tenemos que defender a este gobierno. La demostración que van a hacer el 24 es una vergüenza en un gobierno que no tiene 2 meses en el ejercicio todavía. Han logrado una cautelar
en el fuero laboral y están discutiendo judicialmente las reformas que el presidente está proponiendo. ¿Necesitan sacar 200.000 personas a las calles? Ojalá esas personas se rebelen, pero eso va a suceder el día que el poder sindical sea limitado. Esa batalla hay que dar, la batalla institucional hay que empezar a darla. La que no pudo dar Alfonsín en el inicio de la democracia, ¿no? Que finalmente lo derrotaron, o derrotaron a una parte, digamos, de la democracia. No se trataba de Alfonsín, sino de nosotros. Quería repasar con ustedes los cambios que se están proponiendo, que el Ejecutivo está proponiéndole a los diputados en esta ley bases, en la ley ómnibus. Bueno, se eliminaron 141 artículos de los 664. Vamos viendo punto por punto. La emergencia será por 1 año y se quitan las áreas social y de defensa. Privatizaciones. Se eliminó YPF de la lista de privatizaciones. Y esto acá me gustaría que lo explicaras, María Eugenia. Nucleoeléctrica, ARSAT y Banco Nación se privatizan parcialmente. Vamos de a poquito con esto. No sé cuál es el sentido. Yo me imagino que acá el Congreso se va a querer reservar algún área de control de las Estado, privatizaciones, exacto, ¿no? El control Poder Ejecutivo o Congreso. Específicamente YPF, obviamente, pues me parece que es una de las compañías que debería volar, hacer volar al argentino, en el sentido de que parece que es la única que más o menos puede demostrar alguna eficiencia en su gestión. Ahora tenemos obviamente el peso de los 16.000 millones a partir de lo que pasó con YPF, ¿no? ARSAT, yo no soy experta, pero sé que es una empresa bastante estratégica por el tipo de información que se encuentra en ARSAT y la necesidad de que el gobierno pueda tener control de esto. En la otra, en Banco Nación, me imagino porque necesitamos, no lo sé, tener quizás un banco que a veces está obviamente un poco al servicio de las necesidades de los productores argentinos y por ahí no pensado como un banco tan comercial como el resto, pero no soy experta en esto para decirlo, ¿no? Obviamente mientras no esté al servicio de Sergio Massa, que lo mandaba a dar créditos con tasas subsidiadas, casi quizá fundiendo el patrimonio de los bancos, ¿no? Seguimos entonces con el resto de las modificaciones. El blanqueo, bueno, eso, María Eugenia, es tu área. Los no residentes no podrán blanquear bienes a nombre de terceros y se excluye a funcionarios públicos que hayan ejercido su rol en los últimos 5 años. Bueno, está bien, o sea, el blanqueo de dinero a los funcionarios públicos es en la medida que se pueda sospechar que el patrimonio pueda venir de la función pública, con lo cual estos 5 años está muy bien. El proyecto original tenía algunos problemas. Claro, el proyecto original no contemplaba esto, ¿no? No, tenía una fecha, 30 de noviembre, parecía que tenía un bache que quizás podía permitir a algunos funcionarios con ese bache blanquear. Bueno, con esto obviamente quedan afuera todos los funcionarios públicos de los últimos 5 años, que está muy bien, y después hay algunos resguardos que va a tener que tomar el Banco Central para evitar obviamente que el efectivo que se permita blanquear con esta ley canalice fondos provenientes nada menos que del crimen organizado, el narcotráfico, pero la ley tiene esos resguardos y después depende de una reglamentación que va a tener que sacar el Banco Central. Muy bien, vamos al otro punto. Retenciones se eliminan para las economías regionales, el Ejecutivo solo podrá reducirlas pero no subirlas. ¿Quién de los tres quiere comentar esto? Silvana. Sí, me parece importante, esto se dio también en un debate profundo dentro de nuestro bloque, las economías regionales tienen que tener un nivel de protección mayor, generalmente están vinculadas a pequeños productores y a pymes y a cooperativas del interior, que por supuesto estamos de acuerdo en proteger, pero quiero decir que en este punto, como en muchos de lo que la ley ómnibus viene a enmendar, estas asimetrías son provocadas porque Massa, sin ningún tipo de visión integral ni de plan económico, decidió un día, bueno, retenciones cero, totalmente irresponsable, como un cheque en blanco, que hizo que el Estado tenga que empezar a emitir cada vez más para poder solventar esos agujeros fiscales. Entonces, este plan, que yo decía en el primer momento generó rechazo a esta ley, y decía, pero a ver, ¿cómo le van a negar al gobierno el plan económico que quiere para los próximos 4 años cuando venimos de un desastre que no mostró ningún plan integral e hizo este tipo de agujeros fiscales que nos dejó con un producto, una pérdida del Producto Bruto casi de 2 puntos en ese plan platita? Entonces las retenciones fue un arduo debate, todavía se están dando estos debates dentro de los bloques. Claro, es que todavía nosotros estamos haciendo algo tentativo, todavía no está definida la cantidad de artículos que se van a modificar y cómo, ¿no? ¿Sale el dictamen mañana?
Bueno, se está tratando de impulsar el dictamen en el plenario. Nosotros, desde el PRO, con una visión colaborativa, tratamos de, hasta ahora a la noche estuvimos reunidos para poder integrar estos cambios y analizar cada capítulo de manera integral. Es muy extenso, los cambios fueron muchos, todavía no quiero tomar una posición ni Hernán ni yo en cuestiones que se están discutiendo, pero en general, tanto como en el capítulo de cultura, como en otros de los temas de facultades delegadas y demás, las mejoras fueron importantes. Y una cosa me parece también importante, desde lo simbólico, que también lo propuso nuestro bloque, con algunas diputadas como María Eugenia Vidal, que se aceptó la quita de la jubilación de privilegio para presidentes. Lo vamos a ver ahora, sí, para vicepresidentes y presidentes. Vamos a ver cómo porque para mi ley es importante llegar al déficit cero con tantas modificaciones en el tema retenciones, jubilaciones. Bueno, no sé cómo va a ser la ecuación para llegar a eso, ¿no? Yo hoy me tiento porque estuve en La Plata, obviamente siguiendo el caso de Chocolate Rigo, y aparecen cada vez más tarjetas en claro. poder de puntero, ¿no? El presupuesto de 62.000 millones de la legislatura de la provincia, hicimos un cálculo que sobran 50.000 millones. Y Kicillof es uno de los gobernadores que ha aumentado los impuestos, se está endeudando y todo, pero eso no lo toca. Y tenemos estas realidades, cuando les tocaron el impuesto a las ganancias, porque Sergio Massa necesitaba hacer campaña, ningún gobernador dijo nada. No, además yo creo que Kicillof no habló de los chocolates de la vida, ¿no? No, claro, pero fíjate el monto de dinero que estamos hablando en uno, porque mirás IOMA y tenés otro problema sideral. Además el tema de la legislatura bonaerense no es el único, eso se replica en muchísimas legislaturas del país. Entonces, ahí es donde vos ves dónde están para llegar a este déficit cero, entre la toda esta costa de privilegios, de cooptación, de presupuestos absolutamente desmedidos. Realmente hay tanto para mirar ahí, tanto para mirar. Hernán, ¿querías comentar algo? No, que el cambio de la Argentina pasa por ser muy preciso y muy efectivo en esta reforma que hacía tanto María Eugenia como Silvana. Porque no es solo discursivo, está lleno de bolsones de privilegio, lleno de bolsones de privilegio el Estado. Yo te digo, lo voy a decir una vez más a riesgo de parecer repetitivo. La televisión pública y Radio Nacional gastan 50.000 millones de pesos por año. ¿Sabes cuánto recaudaron de publicidad el año pasado? 1.000. ¿Qué rating tuvieron? ¿Quién ve eso? Y además se los transforma en un aparato de propaganda. Es como, hay fenómenos que son como la ley de la gravedad. ¿Viste la ley de la gravedad? Que vos decís, bueno, contra la ley de la gravedad no puedo ir. Vos podés decir lo que quieras, pero desde Newton a esta parte está bastante descubierto esto. Una ley de la gravedad sería, las burocracias siempre crecen. Si no de repente vas y las cortás... La burocracia y la corrupción, ¿no? Ligada a la política. Una segunda ley es, si vos le dejás a un gobierno un aparato comunicacional, lo transforma en un aparato de propaganda. Y cuando hay gobiernos populistas, lo transforma en aparato de propaganda. Entonces vos decís, bueno, pero no. Y en los 4 años de Alberto Fernández, de nuevo la televisión pública y Radio Nacional, al calor de la señora Lufrano, fueron terminados en no solo mecanismos de gastos gigantes, sino de propaganda política en el peor de los sentidos. Y Hernán, ¿y hay decisión de privatizar a los medios públicos como bueno, había... Están incluidos en la ley que estamos votando. Ahora, ¿alguien, los medios públicos son deficitarios? ¿Alguien puede tener interés en comprarlos? Yo voy a ser brutal. Como muchas empresas, a veces se pueden privatizar. Y las que no se pueden privatizar y no tienen un sentido social, y estas están incluidas en eso, cierre y liquidación. No tengo ningún problema en decir cierre y liquidación. ¿Estás de acuerdo, Silvana? Mira, lo hemos conversado mucho con Hernán y yo creo que acá hay un problema de status quo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, tenemos que tener medios públicos. ¿Por qué? Tenemos que tener una línea de bandera, YPF, ARSAT. En esas definiciones podemos estar de acuerdo. Ahora, cuando vos ves lo que pasó en el devenir de estos años de kirchnerismo con cada una de estas empresas, decís esto es criminal. ARSAT... A ver, hay, por ejemplo, Radio Nacional, nosotros somos periodistas y lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Bueno, Telam ni que hablar, ¿no? Bueno, pero, hay gente que en Radio Nacional, mucha gente, alguna trabaja, pero mucha va, ficha y se va a su casa.
Pero, Laura, vos te acordás cómo arrancamos con esta gestión de los Rosario Urfrano, ¿no? Un bolso de efectivo que aparentemente no tuvo rendición de cuentas, 5 gerentes que salieron volando por el aire, gremialistas dentro del canal que acosaban, incluso hay un hecho de abuso sexual dentro de un pasillo de Canal 7. Todo se va degradando. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué pasa? El kirchnerismo instaló una cuestión cultural en la Argentina, que como es el Estado no es de nadie. Entonces nadie se hace cargo de lo que pase allí. Y si falta plata, emitimos y seguimos pagando estos desaciertos. No solo es Radio Nacional, Telam, Canal 7, también fueron en la etapa de debido una maquinaria que se compró, digamos, súper tecnológica, una cámaras cinematográficas que compró debido para mandarla ¿a dónde? A fabricaciones militares. ¿Te acordás que había una persona de la CAM por ahí que hacía ficción? Y que, entre otras cosas, toda la ficción que ponía el Estado de La Plata era para El Eternauta, para las novelas de Andrea del Boca. La cantidad de dinero que se puso en estos 14 años para generar un aparato de propaganda y muy efectivo, una playa, ¿no? de medios. Muy efectivo. Exacto, muy efectivo porque volvieron a ganar. Entonces, de lo que se trata, y ahí sí me gustaría, me olvidé cuando pasabas el video de decir algo que Hernán no me va a dejar mentir. Nosotros en nuestra gestión, tanto él como responsables de ¿Vas a hablar del tema 7, cultura? Sí. No, del tema de Suar. Espera porque vamos a tener una nota y quiero que lo comentes ahí. Vamos a tener una entrevista con Ivo Kutsarida. Hernán, muchísimas gracias por No, gracias a ustedes. por esta charla. Que lo único que quiero decir es un momento crucial de la Argentina. Hay que apretar los dientes, apoyar al presidente e ir para adelante. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, en un ratito lo tenemos a Ivo Kutsarida, lo vamos